Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Leemos en Joel capítulo 2, versos 23 en adelante, donde dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Puede tomar asiento si tienen la bondad. El misterio de la lluvia temprana y tardía al mismo tiempo. Para poder comprender el misterio de la lluvia temprana y tardía, necesitamos ver en las Escrituras que Dios tipifica las cosas espirituales que Él hará, las tipifica con las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, hablando del reino de los cielos, Él dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que sembró trigo en su campo. Vean aquí en la parábola de San Mateo capítulo 13, versos capítulo 13, verso 24 en adelante, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, vean bien cómo en esta forma parabólica Cristo expresa un misterio grande del reino de los cielos. Sigue diciendo: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora aquí Jesús está utilizando cosas de la agricultura como la siembra del trigo. Y cuando usted ve una siembra que se ha llevado a cabo, luego a los poquitos días ve también que comienza a salir hierba mala, pero
Cristo aquí dice que dejen todo hasta el tiempo de la siega. Vamos a ver aquí, luego en el mismo capítulo 13, versos 36 en adelante, lo que dice el Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y ahora vean cómo en algo de la naturaleza, en algo de la agricultura, el trigo, Cristo está tipificando los hijos del reino, los hijos e hijas de Dios. Por eso también en San Juan capítulo 12, verso 24, Cristo dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y ahora, así como los hijos del reino son representados en el trigo, Cristo también se representa en un grano de trigo, el cual es la semilla, la cual va a ser sembrada, va a morir y va a reproducirse en una planta de trigo que llevará muchos granos de trigo. Esa planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo, y esos granos de trigo que llevará esa planta de trigo son los hijos e hijas de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que son los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen del agua y del Espíritu como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la planta de trigo. Nacen como granos de trigo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Para que todos podamos comprender los misterios del reino celestial, ahora Cristo utiliza las cosas naturales que ya nosotros conocemos para que así podamos comprender. Porque las cosas naturales tipifican las cosas espirituales. Las cosas de la tierra tipifican las cosas del cielo. Sigue diciendo: y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Ahora vea cómo Cristo aquí nos muestra que en este planeta Tierra hay hijos e hijas de Dios. Esos son los hijos del reino, y que también hay hijos del malo, y el malo es el diablo. Por lo tanto, esto es una verdad que no podemos negar, de la cual Cristo habló en diferentes ocasiones. Las personas que no quisieron creer en Cristo, los cuales rechazaron a Cristo, lo persiguieron, Cristo les dijo: vosotros no podéis creer porque ustedes no son de mis ovejas, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Esa es una palabra dura, pero es la verdad. Ahora vean, en esta parábola del trigo y de la cizaña, Cristo muestra que hay trigo y hay cizaña, hay hijos de Dios e hijos del maligno, hijos del diablo. Esta es una realidad que no puede ser negada, porque el mismo Cristo dio testimonio de esta verdad. Pero lo importante es que el que es de Dios oye la voz de Dios. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Para qué recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lo seguimos? Para que nos dé vida eterna. El ser humano, cuando pecó en el huerto del Edén, murió a la vida eterna. Y aunque continuó viviendo físicamente por unos 930 años, con todo y eso, estaba muerto. Físicamente su cuerpo no tenía vida eterna, lo que tenía era una vida temporal. Y todo ser humano que vive en este planeta Tierra físicamente no tiene vida eterna, pero los creyentes en Cristo tienen vida eterna espiritual.
han nacido en el reino de Cristo, y pronto Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y les dará vida eterna física en un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Y a nosotros, los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará, y entonces tendremos vida física eterna. Y entonces seremos eternos como nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos inmortales físicamente. Tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado y joven para toda la eternidad, que representará de 18 a 21 años de edad. Esa es la bendición grande que Cristo tiene para todos los que lo reciben como su Salvador. Por lo tanto, Cristo expresó en palabras propias de Él que Él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 11, y San Mateo capítulo 18, versos 10 al 14, o sea, verso 11 al 14. En San Lucas ese es el capítulo 9, verso 10. Ahora, Él comparó ahí también a todas esas personas que pertenecen a Dios, que son los hijos e hijas de Dios. Vean cómo también los comparó con ovejas. San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El ser humano se perdió de la vida eterna y solamente le quedó vida temporal. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que estas ovejas del Señor, que estos hijos e hijas de Dios se pierdan. La voluntad de Dios es que se salven, es que obtengan el perdón de sus pecados y sean lavados con la sangre de Cristo de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento. Y así nacen de nuevo, nacen del agua y del Espíritu, nacen en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, nacen como granos de trigo en la planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Vieron lo sencillo que Cristo muestra estos misterios del reino de los cielos con las cosas naturales que ya nosotros conocemos? Pues si Él nos llega a hablar en términos celestiales, no lo vamos a entender. Cristo esto lo dijo a Nicodemo cuando en el capítulo 3, verso 1 en adelante, Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y por consiguiente, todo ser humano tiene que estar consciente de esta realidad. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios y obtener salvación y vida eterna, para poder vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Dice el viento de donde quiere
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Recuerde que Nicodemo, siendo un hombre religioso y un líder grande religioso, estaba interesado en entrar al reino de Dios, como cada uno de ustedes también. Porque todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora vean cómo Jesucristo, hablando en términos terrenales, utilizando el nacimiento físico que obtenemos, tipificó con ese nacimiento físico el nacimiento espiritual en el reino de Cristo. Así como hemos nacido a través de nuestros padres terrenales en este planeta Tierra y hemos obtenido un cuerpo físico y un espíritu del mundo, y hemos nacido a la vida, pero no a la vida eterna, sino a una vida temporal que a la mayor parte de las personas se les acaba antes de los 100 años. El que llega a 100 años o pasa de 100 años es una persona que ha tenido una bendición muy grande, ha tenido el privilegio de vivir más de lo que viven normalmente las demás personas. Pero no importa que la persona viva mucho tiempo o poco tiempo. Lo importante es que haya buscado y haya encontrado y entrado al reino de Dios. ¿Cómo? Naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu, porque ese es el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra, que nosotros busquemos y entremos al reino de Dios. ¿Cómo? Naciendo de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Y cómo podemos hacer de nuevo del agua y del Espíritu? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo. Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino de Cristo a la vida eterna. Y ahora hemos visto lo sencillo que es todo para nacer en el reino de Cristo. Dios ha hecho todo sencillo para que toda persona pueda nacer en el reino de Cristo. No importa que la persona nunca haya ido a la escuela, escucha la predicación del Evangelio de Cristo, cree, recibe a Cristo como su Salvador, pide perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Cristo y por consiguiente ha recibido salvación y vida eterna. Esa persona vivirá eternamente con Cristo en su reino. No importa que su cuerpo físico muera, Cristo le dará un nuevo cuerpo en la resurrección de los muertos creyentes en Él, un cuerpo glorificado y eterno como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento seremos transformados, y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos eternos, con cuerpos glorificados, para vivir eternamente con Jesucristo nuestro Salvador, y seremos jóvenes para toda la eternidad. Ahora podemos ver cuál es el propósito de nuestra vida aquí en este planeta Tierra. Por eso Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer en Jesucristo como nuestro Salvador para poder
recibir el perdón de nuestros pecados y ser lavados con la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado, y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos así del agua y del Espíritu. Nacemos a la vida eterna en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en el reino glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Solamente una persona le puede asegurar a usted el futuro eterno, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que ninguna persona puede llegar a Dios. Ninguna persona puede llegar a Dios para vivir eternamente, a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo es el camino al Padre, el camino a Dios, el camino a la vida eterna. Jesucristo es la verdad, la única verdad, y Jesucristo es la vida eterna. Nuestra vida eterna está escondida en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que se predica el Evangelio de Cristo a toda criatura desde el día de Pentecostés en adelante, para que toda persona escuche las buenas noticias de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para así darnos vida eterna. Y por cuanto la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces el que es de Dios, acá en su alma, despierta y cree que Jesucristo lo recibe como su Salvador, y Cristo perdona sus pecados y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, reino que se encuentra en la fase espiritual, reino que luego que termine esa fase espiritual, vendrá la fase física, en donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y entonces tendremos vida eterna física también. Y todos seremos jóvenes, y todos seremos iguales a Cristo, a su imagen y a su semejanza, con cuerpos eternos, cuerpos glorificados. Bajo la lluvia temprana y tardía es que se reciben estas bendiciones. La lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo, la cual es la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la gracia, que presenta a Cristo como nuestro Salvador, muriendo en la cruz del Calvario para así llevar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Y luego la lluvia tardía es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Es la enseñanza que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo para llevar a cabo el reclamo de todos los que Él ha redimido, de todos los que Él con su sangre ha limpiado de todo pecado y ha colocado en su reino. Todos aquellos en los cuales Él ha producido el nuevo nacimiento. Por lo tanto, esas personas
bajo la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, reciben la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como bajo la enseñanza de la lluvia temprana que gira alrededor de la primera venida de Cristo, recibimos la fe para creer en la primera venida de Cristo y pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados, recibiéndolo como nuestro Salvador, y obtener el perdón de nuestros pecados y ser lavados con la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener así un cuerpo angelical de la sexta dimensión que es el paraíso. Y ahora, para recibir el cuerpo físico eterno, el misterio está en la lluvia tardía, que es la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que nos da la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por cuanto la fe viene por el oír la palabra, la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, lo cual es la lluvia tardía, nos abre el misterio de la segunda venida de Cristo y nosotros decimos: yo lo creo. Y por consiguiente obtenemos la fe para la transformación física que vamos a recibir. Así como bajo la enseñanza del misterio de la primera venida de Cristo recibimos la fe para la transformación interior, la transformación espiritual. Y ahora, para este tiempo final, tenemos una promesa muy grande. Durante estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá, ha estado cayendo sobre la raza humana la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Esto es la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la gracia. Y para este tiempo final tenemos la promesa que Dios dará la lluvia tardía y temprana. O sea, que sobre la raza humana estará cayendo la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Vean aquí, dice: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y ahora, esto fue Joel capítulo 2, verso 23. Vean lo que nos dice también en Oseas. En Oseas nos dice algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Oseas capítulo 6, verso 1 en adelante, hablándonos del pueblo hebreo, porque sobre el pueblo hebreo caerá también la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Dice capítulo 6 de Oseas, verso 1 al 3: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Estos días son días mileniales. De Cristo hacia acá ya han transcurrido 2000 años, esto es 2 días delante de Dios, porque un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, nos dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y el Salmo 90, verso 4, el cual es un salmo del profeta Moisés. Sigue diciendo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea que Cristo se revelará al pueblo hebreo
como la lluvia y bajo la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y de la primera venida de Cristo. Bajo estas dos lluvias de enseñanza, que son la predicación del Evangelio del Reino y la predicación del Evangelio de la Gracia, las cuales giran alrededor de la segunda venida de Cristo y de la primera venida de Cristo, el pueblo hebreo será despertado y recibirá a Cristo, al cual rechazaron y pidieron su crucifixión. Pero ahora, para este tiempo final, bajo estas dos lluvias, la lluvia tardía y temprana, ellos recibirán a Cristo como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. Ahora podemos ver que Dios ha prometido hacer esto, está en su palabra profética y por consiguiente Él lo cumplirá en este tiempo final. Ahora vean en Zacarías capítulo 10, verso 1, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Esto es la lluvia tardía. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. O sea, en términos espirituales es pedir la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Pedir el Evangelio del Reino para obtener la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo y obtener así la fe para ser transformados físicamente, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero la lluvia tardía viene al pueblo de Dios, a la iglesia y después al pueblo hebreo juntamente con la lluvia temprana. O sea, juntamente con la predicación del Evangelio de la Gracia, la predicación del Evangelio de Cristo, mostrando la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario, juntamente con esa predicación viene también la predicación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y viene abriendo el misterio de la segunda venida de Cristo, para el cual Cristo dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán luego de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Y ahora, ¿cómo va Él a revelarnos estas cosas que han de suceder? Porque deseamos saber las cosas que están prometidas por Dios en su palabra que van a suceder en este tiempo final. Están aquí en las Escrituras, están en las profecías bíblicas. Pero ¿cómo va Él a darnos a conocer todas estas cosas? En Apocalipsis 22, verso 6, dice la forma en que Él nos dará a conocer estas cosas. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es a través de este ángel del Señor Jesucristo que Cristo dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis 22, verso 16 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora Jesucristo mismo dice que Él ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y quién es este ángel del Señor Jesucristo? Es el último profeta mensajero que Cristo envía a su iglesia en carne humana para darnos a conocer. Cristo, por medio de este ángel mensajero, de este profeta, darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Este es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, que viene con el sello del Dios vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene manifestado en él, revelando las cosas que deben suceder pronto, porque el único que revela las cosas es el Espíritu Santo.
Cristo en el Espíritu Santo, pero siempre ha usado un hombre, un profeta. Y ahora ese profeta es el instrumento de Jesucristo para revelar todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es a través de este ángel mensajero, de este profeta mensajero, que Cristo estará dándonos a nosotros la lluvia tardía de la predicación del Evangelio del Reino y la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la gracia, para llamar y juntar todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y en la parábola del trigo y de la cizaña él dijo que para el tiempo de la siega él enviará sus ángeles, que son los segadores. Por lo tanto, en el ángel del Señor Jesucristo estará Cristo en el Espíritu Santo manifestándose, dándonos la lluvia tardía y temprana a la misma vez, y revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de este tiempo final, y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todo esto está bajo el misterio de la lluvia temprana y tardía cayendo sobre el pueblo a la misma vez. La lluvia de la enseñanza, del Evangelio del Reino y del Evangelio de la gracia. El misterio de la lluvia temprana y tardía al mismo tiempo. Con estas dos lluvias de enseñanza, Cristo completa su iglesia en este tiempo final, todos los escogidos, todos los que son trigo de Dios. Y por eso, en este tiempo final, en el oeste, la lluvia tardía cae juntamente con la lluvia temprana. La lluvia temprana comenzó a caer en el este, la tierra de Israel, cuando Pedro predicó el mensaje del Evangelio, y como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Allí comenzó la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de Cristo, revelando al pueblo el misterio de la primera venida de Cristo, su obra de redención en la cruz del Calvario. Y la lluvia tardía corresponde al oeste, que es el continente americano, al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Es en la América Latina y el Caribe donde cae la lluvia tardía y temprana en este tiempo final, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Por lo tanto, será este un tiempo como el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret y los apóstoles. En aquellos días encontramos a través de la historia bíblica que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y los que venían arrepentidos, él los bautizaba en bautismo de arrepentimiento. Y luego apareció Jesús y Juan lo bautizó también. Y luego Jesús comenzó a predicar y comenzaron personas a creer en Jesucristo. Juan había dicho de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: este es aquel del cual yo dije que vendría uno mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso está en el capítulo 2 de San Juan. Y ahora encontramos que Jesucristo comenzó también a predicar, comenzó su ministerio, y todos los que
creían en Jesucristo eran bautizados. Era el capítulo 1 de San Juan, versos 28 al 36. Ahí está lo que les cité. Ahora, todos los que creían y seguían a Jesús, dice que eran bautizados. Ahora vean aquí, en el capítulo 2 de San Juan, cuando vienen a Juan el Bautista para decirle algo acerca del que había estado con Jesús, capítulo 3 de San Juan, versos 26 en adelante, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y ahora Jesús también estaba predicando y eran bautizados todos los que venían a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así es que todos los que venían a Jesús eran bautizados, aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos del Señor Jesucristo bautizaban a las personas que creían en Jesucristo. Y ahora le estaban siguiendo más personas a Jesús que a Juan el Bautista. Pero Juan no se puso celoso. Él dijo: el hombre, o sea Jesús, no puede hacer nada de sí mismo si no le es dado del cielo, de Dios, del Padre Celestial. Por lo tanto, a él le conviene crecer y a mí menguar. Y ahora, en aquellos días de Juan el Bautista y de Jesús, encontramos a estos dos grandes predicadores predicando la palabra, y la gente que creían eran bautizadas en agua. Y ahora estamos viviendo nosotros en un tiempo paralelo a aquel tiempo. Por eso, las personas en este tiempo obtienen la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, obtienen la oportunidad de recibir la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y los que creen reciben a Cristo como su Salvador. Cristo los perdona de todo pecado y con su sangre los limpia de todo pecado, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen en el reino de Jesucristo nuestro Salvador a la vida eterna. Y son entonces ciudadanos celestiales a causa de que el nuevo nacimiento es del cielo. Han nacido del cielo a la vida eterna. El día de Pentecostés, el apóstol Pedro, predicando, dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 34 en adelante: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por esa causa es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Solamente hay un Salvador, y su nombre es Señor Jesucristo. Y toda persona que desea ser salva y vivir eternamente con Cristo en su reino,
lo recibe como su Salvador. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas escucharon la predicación de San Pedro y creyeron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y obtuvieron el nuevo nacimiento. Fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, entraron al reino de Dios. Cristo dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque obtiene el perdón de sus pecados, y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento, y nace en el reino de Dios. Nace como un hijo o una hija de Dios en el reino de Dios, nace a la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. No hay compañía de seguros que le pueda vender a usted un seguro de vida eterna, pero hay una persona que se llama nuestro amado Señor Jesucristo, que nos da gratuitamente el seguro de la vida eterna, nos da la salvación y vida eterna en su reino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente a través de Jesucristo es que podemos obtener vida eterna, y así asegurar nuestro futuro eterno en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Vean aquí, en el libro o Evangelio según San Juan, capítulo 11, Cristo mismo hablándole a Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dice en el capítulo 11, verso 24 en adelante del Evangelio según San Juan, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora todo aquel que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente. Si muere físicamente, Cristo lo resucitará en un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo glorificado suyo. Él mostró que Él tiene el poder para resucitar a los muertos creyentes en Él, cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, porque Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Por lo tanto, así como Él hizo con Lázaro, va a hacer con todos los creyentes en Cristo que han muerto en edades pasadas, y los que han muerto de este tiempo también. Los va a resucitar en un cuerpo eterno,
y glorificado. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento nos va a transformar. En el capítulo 6, versos 39 al 40 de San Juan dice Cristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero es el tercer milenio de Cristo hacia acá, o séptimo milenio de Adán hacia acá. Y ya estamos en ese día postrero, y en algún año de ese milenio postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, Él va a completar a su iglesia, y luego va a resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y nos va a transformar a nosotros los que vivimos, y vamos a ser inmortales, eternos, con cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Y vamos a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, que es la fiesta más grande del universo, prometida para ser llevada a cabo en la casa de nuestro Padre Celestial. El misterio de la lluvia temprana y tardía al mismo tiempo. Ahora, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador tiene vida eterna. Los que no lo han recibido no tienen vida eterna, y ni siquiera sus pecados han sido perdonados, y ni siquiera sus pecados han sido limpiados con la sangre de Jesucristo. La persona todavía no ha sido limpiada de todo pecado con la sangre de Cristo, y por consiguiente no tiene esperanzas de vivir eternamente con Cristo en su reino, porque no lo ha recibido como su Salvador. Pero ¿qué puede hacer en esta noche? Hacer lo mismo que hemos hecho nosotros: recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo les asegure el futuro eterno en su reino, y así usted pueda vivir con la paz de Cristo en su alma, sabiendo que si muere físicamente va al paraíso, donde están los santos que ya han partido como los apóstoles del Señor, y será resucitado en un cuerpo eterno cuando Cristo resucite a todos los santos de las diferentes etapas pasadas. Pero si permanece vivo hasta ese momento, usted tiene la confianza y seguridad y esperanza que será transformado y obtendrá un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, en esta noche tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y yo estaré orando por usted en esta noche. Todos los que de todo corazón han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, han escuchado la predicación de la lluvia tardía y temprana a la misma vez, pueden recibir a Cristo como su Salvador levantando sus manos en esta noche, y yo estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo tenga misericordia de ustedes y les reciba. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión. Pueden continuar pasando todas las personas que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. El reino de Jesucristo es el único reino eterno. Por eso es que hay que entrar al reino de Jesucristo para asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en tu reino.
Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial y diga: estas personas son creyentes en mí. Yo los he perdonado y con mi sangre los he limpiado de todo pecado. Y el Padre dirá: entren al reino, entren al gozo de vuestro Señor. Y así entran al reino de Dios, al reino de Cristo, a la vida eterna, porque el reino de Cristo es un reino eterno, con vida eterna para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Y todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino, y Él ha prometido un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad, y un cuerpo perfecto. Y eso es lo que nosotros deseamos, lo que Él ha prometido para nosotros. Esa es la meta divina, y nosotros deseamos vivir con Cristo por toda la eternidad. Todavía estamos esperando, porque continúan pasando más personas que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino, como ustedes que ya han pasado. Es que es el único reino que tiene vida eterna y que nos asegura nuestro futuro eterno. Jesucristo es el Rey de ese reino. No hay otro que nos pueda decir: vas a vivir eternamente. Solamente Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Todavía continúan pasando más personas. Por eso todavía no hemos comenzado a orar por todos ustedes, porque queremos que estén incluidos en la oración que va a ser hecha en favor de todos ustedes. Es una bendición grande para esta ciudad que Dios tenga tanto pueblo suyo, tantos hijos e hijas de Dios. Todavía siguen pasando más personas. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las últimas personas. El salmista dijo: mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. Así es el alma nuestra, tiene sed de Jesucristo, tiene sed del agua de la vida eterna, tiene sed de Dios, porque nuestra alma quiere vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Todavía continúan pasando más personas. Vamos a dar unos segunditos y ya estaremos orando por todos ustedes.
Si falta alguna otra persona por pasar, por favor pase para que quede incluida en esta oración en donde ustedes hacen una confesión pública de que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo reciben como Salvador. Vamos a estar puestos en pie y vamos ya a orar. Si todavía falta alguna persona, puede pasar para que quede incluida en la oración que hemos de hacer por usted. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Vieron lo sencillo que es? Todavía veo más personas que están viniendo. Es que hay hambre y sed de vida eterna, de vivir eternamente, y con quien único podemos vivir eternamente es con Jesucristo en su reino, porque es el único reino eterno. Esta noche ustedes han hecho la decisión más grande de su vida, recibir a Jesucristo como Salvador. Él es la vida eterna, por lo tanto ustedes están recibiendo la vida eterna. Ya vamos a orar por todos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y repitan conmigo esta oración, por favor. Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que soy pecador. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, que has venido al mundo y has muerto en la cruz del Calvario, llevando mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Reconozco que tú eres el único que puedes salvar mi alma. Señor Jesucristo, salva mi alma. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego cuando yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, he confesado públicamente que te he recibido como mi Salvador. Y te pido me confieses delante de tu Padre Celestial como un creyente en ti. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesucristo. Y ahora estaré orando por ustedes. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo ante tu presencia a todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo, como su Salvador. Padre Celestial, te ruego les recibas en tu reino y te ruego les bautices con Espíritu Santo y fuego,
cuando ellos sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En tus manos los encomiendo, oh Padre Celestial, y te ruego, cuide sus vidas, y te ruego, traigas a sus familiares también a los pies de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora repetimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Al llamado de Cristo, al mandato de Cristo que Él dio, diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ustedes han respondido esta noche creyendo en Jesucristo y recibiéndole como su Salvador. Y me dirán ustedes: pero todavía me falta una parte, todavía no he sido bautizado en agua en su nombre. El eunuco al cual Felipe le predicó, luego le dijo a Felipe, cuando vio un lugar con agua: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron del carro donde iban, y Felipe lo bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora ustedes me preguntan: ¿y yo cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. Aquí veo que hay agua, hay 2 bautisterios aquí con agua, por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta noche por los ministros que estarán bautizando. Y hay ropa también bautismales, hay ropas bautismales también. ¿Y hacia dónde están los lugares en que pueden cambiarse de ropa? Las damas a este lado, por aquel lugar, y los caballeros allá en la parte de atrás. Por lo tanto, esta es una noche muy importante para ustedes. Es la noche de la gran decisión de sus vidas. Decisión que los ha colocado en la vida eterna, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos veremos en la eternidad con cuerpos eternos y glorificados cuando Jesucristo nos dé el nuevo cuerpo. Dejo al reverendo aquí nuevamente para que él les indique nuevamente el lugar o los lugares a donde pueden pasar las damas y donde pueden pasar los caballeros para cambiarse de ropa y colocarse las ropas bautismales para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros el ministro aquí para indicarles. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.